Feliz año, ingeniero. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo los trata el año? Bien. Ok, comenzamos bien entonces. Estamos con la lista. Aquí, tercero. Tercero están ya. 23. Bien. Con ustedes entonces. ¿Ya se matricularon a mi materia? Pregunto. Hola. Moodle. Sí, ingeniero. Ya vamos a revisar. Vamos, mis cursos. No, muy grande. Siguen entrando. Enciendan sus cámaras. Pues. Me ponen esas fotos ahí de perfil de Face. Graufit. ¿Quién es Graufit? Es Jonathan. A ver, vamos a nuestra lista, ¿sí? Ya hemos dado un tiempito para que ingresen. Estaban con la doctora, estaba ingresando y me cortaron la... Asistencias. Hoy 3. Nuevo año. Almeida. Ingeniero, buen día, presente. Ya. Basurto. Buen día, presente. Coloma. Jiménez. Presente. Lor. Presente, buenos días. Presente, Coloma, profe, disculpe que no podía habilitar el audio. Montúfar. Mosquera. Buenos días, ingeniero. Presente. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Nieto. Orellana. Buenos días, presente. Ortega. Luas. Quinto. Presente. Ramírez. Segura. Por ahí me contestó Jonathan. 2 personas más. Perdón. No lo escuché. ¿Me dijo algo? Segura. No está. Torres. Buenos días, ingeniero. Torres, no lo veo. No me prenden las cámaras. No les voy a tomar lista así, ¿ah? Villamar.
Presente, buenos días. Zambrano. Listo, estamos con esos entonces. Estamos con 10. Ojalá no se hayan retirado, pues. Póngame la asistencia, ingeniero. Buenos días. ¿Quién es usted? El señor Roris Nieto. Yo, Génesis Ortega, buenos días, ingeniero. Listo, entonces. Estamos nosotros con 13 valientes. 4 han faltado hoy. Vamos con nuestro programa. Cierro fundamentos. Guardo. Vamos con operaciones y procesos. Con ustedes nos habíamos quedado la última clase en el análisis de los tipos de organización funcional en las diferentes empresas. Ya sabemos que existen de tipo funcional y por procesos, o sea, jerárquicos, ¿no? Estrictamente jerárquicos cuando se trata de un diseño funcional y, por otro lado, priorizando al proceso cuando es organización por proceso, o sea, priorizando el producto, la calidad del producto y todo lo que con ello se requiere. Aquí tenemos una gráfica que nos hace entender de mejor manera el enfoque tradicional en que hay limitaciones principalmente de comunicación, ¿no? De colaboración entre departamentos, y cuando esta transición se aplica, o sea, se liberan barreras, tenemos unos equipos mejor conformados, ¿no? Mejor actuando lógicamente, apuntando todos en la misma dirección. Y sin las limitaciones que teníamos acá en un principio, ¿no? División de departamentos y todo lo demás. Les aclaro esto o les hago hincapié, ¿por qué? Porque resulta que el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional regularmente se halla en estos problemas, ¿no? Históricamente, el Departamento de Seguridad formaba parte, en algunas empresas formaba parte del Departamento de Producción como un anexo, o en otras empresas formaba parte del Departamento de Mantenimiento o Departamento Técnico. Históricamente, hoy por hoy ya no. Hoy por hoy se tratan de departamentos independientes, ¿ya? Entonces, ya es como estar al mismo nivel, ¿no? Estar al mismo nivel de producción o del departamento técnico. Entonces, ahí se viene la discusión en que cuando se para la producción por A, B motivos, ¿ya? Producción o mantenimiento invitan a que seguridad valide esa para. ¿Por qué? Porque se ven afectados directamente ellos, pues no. O sea, si seguridad para la producción, saben por qué lo hacen, porque tienen sus estándares, ¿ya? Pero ¿qué hace una parada a la producción? ¿Qué hace con los departamentos de producción y mantenimiento? Si es que en un momento determinado gerencia les pregunta, bueno, ¿por qué estamos produciendo menos? ¿Qué va a decir producción? ¿Qué va a decir mantenimiento? Bueno, dio la orden o bloqueó la producción el Departamento de Seguridad y Prevención de Riesgos. Correcto. ¿Ya? Entonces, esto se debe de justificar lógicamente, ¿no? No es de parar por parar, porque cada para de producción va a tener su sentido colateral, ¿no? Sus consecuencias colaterales. Tenemos la clasificación de los procesos, tenemos los dirección estratégicos, tenemos los clave u operativos y tenemos los de soporte. Ya vemos que los dirección estratégicos son gerencia, por ejemplo, las jefaturas, los operativos son mantenimiento, ¿ya? Y los de soporte son, por ejemplo, comida, logística, transporte, combustible, los insumos, todos esos son de soporte. La información también es de soporte. La información. Tenemos aquí
Los procesos de manufactura, ¿qué es un proceso de manufactura? Tenemos los componentes de los procesos de manufactura en los cuales entra material, entra energía y entra información, y sale material, sale la energía como producto o como desperdicio. Correcto. Y sale la información también, información salida. ¿Ya? Estábamos acá. Estábamos en los tipos de procesos, diagramas de flujo de procesos, ya lo hicimos también. Hay un deber que hay que revisar. Ya me voy a meter a Moodle. ¿Ya? Tenemos las condiciones bajo las cuales se tiene que elaborar un diagrama de flujo de procesos. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones? Que todos los símbolos deben tener alguna conexión con otro. No puede haber un símbolo ni un símbolo en el aire. Cada símbolo de proceso puede estar conectado por varias líneas de conexión, pero solo saldrá hasta 2. A un símbolo de inicio nunca se le llegan líneas previas de conexión. Inicio es solo inicio. Y por ende, fin es solo fin. Correcto. ¿Ya? ¿Cuáles son las otras condiciones? De que debe ser elaborado por un equipo de trabajo multifuncional y multijerárquico. O sea, tienen que participar en él el ingeniero de producción, el ingeniero de mantenimiento, puede ser ingeniero, puede ser un mando medio, ¿ya? Pero una persona que sepa y esté en total dominio del proceso que se quiere proyectar. Correcto. Por ejemplo, en un equipo para diseñar el diagrama de flujo de una cortadora, por ejemplo, de rollos plásticos para envasar leche, ¿no? Leche en funda, por ejemplo, ¿ya? No van a mandar, pues no, un ingeniero, qué sé yo, en logística, ¿cierto? Tiene que estar ahí, lógicamente, el de mantenimiento, ¿no? El de empaques, el de alimentos, para que diga qué condiciones puede soportar ese producto, bajo qué cuidado debe estar, qué condiciones, qué plástico debe ser el que empaque este producto terminado, ¿ya? Entonces, tienen que ser profesionales íntimamente ligados a ese tipo de proceso, ¿ya? Determinar el proceso a diagramar, utilizar el grado de detalle. Esto es muy importante porque de esto depende qué tan largo y detalloso vaya a ser nuestro gráfico, nuestro diagrama de flujo de proceso. Identificar la secuencia de los pasos del proceso, o sea, el orden correcto de los pasos, ¿ya? Construir el diagrama lo más fiel a la realidad, no lo ideal, sino la realidad que nosotros manejamos en ese momento, con las limitaciones y fortalezas que tenga nuestra empresa, ¿ya? Y revisar el diagrama de flujo antes de su implementación. Correcto. ¿Ya? Estos son ejemplos del diagrama de flujo. Se puede diseñar diagramas de flujo para procesos tan básicos como encender una lámpara, como para también procesos mucho más largos, ¿no? Mucho más largos, correcto. Todos los procesos se pueden graficar mediante su diagrama de flujo. Ahora, depende de los profesionales que se dediquen a hacerlo para ver qué tan detallado queda al final, ¿no? Correcto. Luego habíamos visto que es una operación unitaria, ¿ya? Que es una operación unitaria que es más pequeño que un proceso. Las operaciones unitarias son aquellas que se van cumpliendo paso a paso para al final tener un proceso como tal, ¿no? Aquí tenemos leyes que intervienen matemáticamente en los diferentes procesos. Ley de conservación de la materia, ley de conservación de la energía y ley de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Tenemos los diferentes tipos de operaciones unitarias clasificadas como transferencia de masa, transferencia de calor y masa al mismo tiempo, transferencia de fluidos, separación y operaciones físicas complementarias. Vimos también que es un proceso industrial y a partir de aquí vamos a arrancar el día de hoy, ¿no? Para seguir con nuestro programa.
¿Alguien más que haya entrado a la clase atrasado? Yo, ingeniero, Andrea Segura. Ya, ¿quién más? ¿Listo? Seguimos entonces. A ver, Mosquera. Vamos con la lectura, Mosquera. Ingeniero. Dígame. 1.5. ¿O cuál? Un momento. A ver, dígame cuál. Aquí en procesos industriales. Ya. Procesos industriales. En la industria, un proceso de fabricación o industrial es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas. Por lo general, para la obtención de un cierto producto se necesitan múltiples operaciones individuales. La diferencia que existe entre un proceso y una operación unitaria es que un proceso unitario es donde se presentan los fenómenos físicos y en algunos casos químicos. En cambio, las operaciones unitarias son cambios fundamentalmente físicos. Correcto. Entonces, en un proceso se presentan cambios físicos y químicos. Y en cambio, en una operación unitaria solo ocurren cambios físicos. Esa es la gran diferencia. Sigamos, Lisette. Algunos ejemplos de estos procesos unitarios son oxidación, combustión, fermentación, saponificación, sulfidación, caustificación, hidrogenación, precipitación, electrólisis, halogenación, polimeración, reducción, sulfonización, nitración, alquilación y disolución. Correcto. Vamos a pedir a alguien más que nos ayude con 1.5. Almeida. Almeida. Se me fue. ¿Sigo? Estoy buscando a la Almeida. Se me fue Almeida. Vamos a la asistencia entonces. Ingeniero, aquí estoy. Vamos, Víctor. Ayúdeme con la lectura. Sistema líquido sólido. Sí. Se denomina sistema de evolución de materia a sus cambios de estado sin que ocurra un cambio en su composición. Las tres estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gaseoso. No obstante, el estado de agregación más común en el universo es el plasma, material del que está compuesta las estrellas. Los sistemas son los procesos en los que un estado de la materia cambia a otro manteniendo una semejanza en su composición. Fusión. Es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor. Durante este proceso endotérmico, proceso que absorbe energía para llevar a cabo este cambio, hay un punto en que la temperatura permanece constante. El punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se funde, por lo que por su valor es particular para cada sustancia. Dichas moléculas se moverán en una forma independiente, transformándose en un líquido. Un ejemplo podría ser el hielo derritiéndose, pues pasa de estado sólido al líquido. Solidificación es el paso de un líquido sólido por medio de enfriamiento. El proceso de exotérmico, el punto de solidificación o de congelación es la temperatura a la cual el líquido se solidifica y permanece constante durante su cambio. Vaporización y ebullición son los procesos físicos en los que un líquido pasa de estado gaseoso. Si se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión al continuar calentando el líquido. Este absorbe el calor por si aumenta la temperatura. Ya, aquí un paro. Aquí sí, por ejemplo, hay que saber diferenciar que el proceso de fusión ocurre por absorción de energía. ¿Ya? Aquí dice, ¿no? Proceso que absorbe energía para llevarse a cabo este cambio. ¿Qué absorbe? ¿Qué tipo de energía absorbe? Para que un material se funda o se deshiele en todo caso, el tipo de energía que absorbe es el calor, ¿cierto? El calor, ¿ya?
Entonces, acá en solidificación, entonces, se trata de una pérdida en todo caso de ese mismo tipo de energía. Aquí en vaporización y ebullición, ya no solo depende del tipo de energía o la cantidad de energía que se pierda o se ceda o se absorba, sino también interviene otro factor que es la presión. La presión. Correcto. Entonces, si estamos en la costa, el agua hierve a una determinada temperatura, pero si estamos en la sierra, como la presión cambia, en este caso la presión atmosférica, ¿ya? Lógicamente, el punto de ebullición va a ser otro. Aquí tenemos, dices, un proceso físico que cambia de un estado líquido a estado gaseoso, que depende de la temperatura y también de la presión. Correcto, también depende de la presión. En este caso, para hervir el agua, la presión atmosférica. O la presión barométrica, si es que el fluido que estamos hirviendo o calentando está en un espacio confinado, ¿no? Presión atmosférica cuando estamos al aire libre y presión barométrica cuando tenemos ese fluido, ese líquido, ese vapor contenido en un espacio confinado. Correcto. Vamos con condensación, Víctor. Condensación. Se denomina condensación al cambio del estado de la materia que pasa de forma gaseosa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. Sublimación. Es el proceso que consiste en el cambio del estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. Sublimación inversa. Es el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Ionización es el cambio de gas a plasma. Desionización es el cambio de plasma a gas. Correcto. Entonces tenemos procesos directos y procesos inversos. Ya los vamos a ver cuáles son esos. Cuáles son los progresivos y cuáles son los regresivos, que es lo mismo decir de forma diferente. ¿Ya? Tenemos entonces condensación que se produce por enfriamiento y ocurre desde el paso del estado gaseoso a la forma líquida. ¿Correcto? Sublimación es cuando se cambia del estado sólido al estado gaseoso. Un ejemplo típico, el hielo seco. ¿Ya? Sublimación inversa. Bueno, ya vamos a ver qué hay. Gracias, Víctor. Vamos a pedirle a alguien más. Quinto. Dígame. Estamos aquí, quinto. Está cambiando la pantalla. Ya. Ya. Los cambios de estado están divididos generalmente en dos tipos, progresivos y regresivos. Cambios progresivos, vaporización, fusión, sublimación progresiva. Cambios regresivos, condensación, solidificación y sublimación regresiva. Correcto. Entonces, podemos decir de que, ¿cuál es el punto en común en cuanto a los cambios progresivos? ¿Qué es lo que comparten estos tres procedimientos, estos tres cambios de materia? Y asimismo, ¿qué tienen en común los cambios regresivos? Tienen en común de que estos tres de arriba se producen por un aumento de temperatura mediante la adición de energía, ¿no? En este caso, calor. Correcto. Al aumentar calor, un material se vaporiza, o sea, cambia de sólido a gaseoso, ¿ya? También, gracias a la adición de calor, pasa de estado líquido a gaseoso, no, de sólido a líquido, que es fusión, y sublimación progresiva también, por aumento de calor. Y acá, en cambio, sucede que la temperatura baja, ¿no? O se pierde energía, se pierde calor, por lo cual ocurre la condensación, la solidificación y la sublimación regresiva. Acá tenemos un gráfico. Vamos a poner acá. Oh.
Cambios de esta materia. Entonces aquí tenemos este gráfico que nos resume en todo caso lo que hemos estado leyendo en el concepto. ¿Ya? De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas se llama vaporización y de gas a líquido se llama condensación. De sólido a gas, sublimación, y de gas a sólido, cristalización. O sublimación inversa en todo caso. ¿Ya? En todos estos, entonces, ¿cuáles son los progresivos y cuáles son los regresivos? Los progresivos son en los cuales se aumenta calor, ¿no? Se aumenta calor, o sea, de sólido a líquido, en este caso función, de líquido a gas, que es vaporización, y de sólido a gas, que es sublimación. Los tres se producen por aumento de temperatura. Y los otros tres, que son regresivos, se producen por pérdida de calor o baja de temperatura. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Estamos bien? Déjenme ver esas caritas. Prendan sus cámaras. Nadie me prende las cámaras. Sí estoy grabando. Ok. ¿Quién más ingresó a clase? Yo, ingeniero, yo. En esa tarde. Listo. Todavía no ha llegado Pluas ni Torres. Pregunto. No están, ¿no? No, tampoco estuvieron en la clase con la doctora. Tampoco está. Bueno, seguimos. Ingeniero, una consulta. Esto de procesos líquidos, sólidos, todo eso. Yo me imagino cuando hablamos bastante de esto, obviamente queda en todas las partes de la industria, pero muchos en la de manufacturas, pero las que hacen, por ejemplo, anillos, barras de cobre, ¿no? Porque ahí hay bastante, ahí vemos bastante cambio de temperatura, ¿verdad? ¿Cuál es su Por pregunta? ejemplo, para fundir el oro, ahí se vuelve líquido y pasa a sólido, pues, ¿no? Hay un baja de temperatura increíble, rapidísimo para fundirlo y hacerlo, por ejemplo, un anillo. Sí, pero esos son los ejemplos más visibles, pues, Carlita. Por ejemplo, usted mezcla dos químicos y reaccionan, ¿cierto? ¿Qué se deriva de esa reacción química? Algunos se calientan y otros no, ¿sí o no? Por ejemplo, la soda mezclándola con agua, se calienta, aumenta la temperatura. Aumenta, o sea, hay una reacción química y no es necesario aplicarle fuego, ¿cierto? No estamos usando ningún tipo de combustible. No, la soda es un ¿cómo es la palabra? ¿Hidróxido de? Hidróxido de sodio. Bueno, hidróxido de sodio. Sí, pero el hidróxido de sodio es un químico ¿cómo es que se dice cuando no reacciona bien con el agua? Que no se puede mezclar con agua. Hipohidrogénico. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué se produce ahí en el caso de la soda cáustica? Una reacción química que a partir de agua produce calor, ¿no? Pero eso es por las características químicas del material De la soda. ¿ya? No estamos aplicando ni temperatura, ni combustible, ni calor, ni nada. Se produce por la variación por la mezcla de dos químicos, ¿cierto? Mezcla de elementos. ¿Ya? Entonces, no es que tenemos que ir a una empresa fundidora de metales para ver estos cambios físicos en la materia. No es necesario. Se los observan en todo tipo de empresas. Mire, por ejemplo, en Arca, las botellas de cola, no es que las botellas no vienen pequeñitas, no vienen del tamaño que ustedes las ven cuando las compramos, no, vienen así, de este tamaño. Y las ingresan a una máquina y ahí se inflan.
Las inflan como globos. Esa No sé cómo se llama. ¿Ah? es una inyectora. Ajá, porque vienen así de este tamañito, así chiquititas vienen. Casi del tamaño, lo único que viene prácticamente formado es a donde se enrosca la tapa. De ahí ingresa una máquina y las inflan. Y ahí salen ya de la forma que se necesita. ¿Está hablando del proceso PET o el proceso de vidrio? De plástico. De tipo PET. Es una inyectora en la cual ya vamos a ver el proceso de inyección, ¿sí? Las de vidrio no he visto, esas vienen ya así desde el proveedor, las trae así. ¿Sí están viendo mi pantalla? Pregunto. No. No. Así llega el PET, ¿no? En pequeños gránulos. Así llega la mayoría de plásticos cuando son de primera mano. Eso le iba a decir, así chiquititas vienen también fundas donde, bueno, podríamos decir que, valga la redundancia, en fundan los que son el banano. En los bananeros utilizan esa cosita bien chiquitititita. Así es. Como polímero. Todo plástico virgen viene granulado. O sea, plástico de primer uso, ¿no? Correcto, cuando viene derivado directamente del petróleo. Estos plásticos vienen del petróleo, lógicamente. ¿Ya? Entonces vienen granulados, ¿no? El polietileno, el poliuretano, todos los tipos de plásticos industriales vienen así, incluido el PET. Así granulado y viene en sacos, o sea, al granel, ¿cierto? ¿Qué están ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Mezclando, ¿cierto? Mezclando dos componentes, ¿ya? Y están usando una balanza electrónica, ¿no? Para mezclar los componentes de forma correcta, en los porcentajes de peso correctos. Aquí están las inyectoras. Por aquí, este es el sistema eléctrico, estos cables que ustedes ven aquí en este electrocanal, ¿ya? Por acá está el sistema de alimentación, esta manguera azul. Por aquí entra el PET granulado ya mezclado, ¿correcto? Y la inyectora de aquí adentro, resulta que en esta tolva de aquí, el PET se calienta y se transforma en una pasta, así como la plastilina, pero caliente, lógicamente, ¿no? Ya a alta temperatura, este PET se vuelve flexible, ¿cierto? Flexible. ¿Ya? Y este inyector aquí adentro le da la forma necesaria. Tiene un molde. Dentro de ese molde está la forma o la cavidad de la botella y se le inyecta aire para que ese PET que está caliente, que está flexible, se pegue a las paredes internas de esa matriz. Ojalá este es un video que acabo por la sugerencia de Carlita, ponerlo, ¿no? Para que todos no se queden solo en el imaginativo, sino que vean ya cómo es el proceso. Si ven los tipos de guardas que tenemos, de protección total, pero que nos permiten ver el proceso, ¿no? De afuera hacia adentro. Estos son los moldes. Cada uno de estos nos va a dar como resultado una botella, ¿no? Una botella. Entonces este es el macho
se mete aquí en la hembra y el espacio que queda entre macho y hembra va a ser la pared o el espesor de la botella o del envase que estemos diseñando aquí. Correcto. Ah. Ahí salen los tubitos PET, vean. Estos tubitos se parecen a los que toman las muestras de sangre, más o menos. Pero esos son en vidrio, ¿no? Aquí tenemos unos tubitos PET. Como tubos de ensayo. Correcto, como tubos de ensayo, pero hecho plástico. Este es un preproceso. Lógicamente, la pared de este tubito es mucho más que la pared de la botella final, ¿ya? Pero a partir de esta, ¿cómo se le dice? Bueno, a partir de esta muestra va a la siguiente inyectora, que es la que se encarga de volver a recalentar e inyectar aire a presión para que este tubito se expanda y quede al final con la forma de la botella. Pero ya vemos que cada tubito de esto ya tiene el pico, vea, ya tiene el pico, la rosca donde va a ir la tapa de la botella. Lo que se va a expandir es el resto del cuerpo de esta probeta. Probeta se le llama esto. Correcto. Aquí tenemos probeta totalmente transparente en que ya tiene la rosca, ¿no? La rosca del pico de la botella terminado. Eso ya no va a seguir, ya no va a surgir ningún cambio aquí. Lo que se va a expandir es la probeta de acá, el resto del cuerpo de la botella. ¿Mediante qué? Mediante calentamiento e inyectando aire a presión para que esto se expanda. ¿Se expanda hasta cuánto? Hasta la forma del molde en el cual va a estar incrustado esta probeta. Aquí ya están saliendo los envases. En este caso son envases de más o menos 6 litros o de 1 galón. Aquí ya entró el aire a presión, vean. La probeta es la misma, el pico es el mismo, pero se inyectó aire en el momento en que la probeta se calentó. ¿Y qué forma tomó la botella? La forma del molde en la cual trabaja, pues, ¿no? Ahí tenemos la probeta entonces inicial y el resultado final una vez que se calentó y se inyectó aire a presión. Aquí está la parte clave del proceso. Son dos inyecciones de aire que hay. Una la pone así y en la segunda ya la sopla totalmente. Pero lógicamente esto está a alta temperatura, ¿no? Para que este tipo de plástico tenga la flexibilidad y la posibilidad de estirarse para darle la forma requerida. Listo, esos eran envases de agua, pero los de las bebidas gaseosas es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Seguimos en lo nuestro. Unidad de 2. Aquí en estudio de casos va una tarea. La tarea que está en el diagrama de flujos, de procesos.
Unidad 2, seguridad de maquinarias. ¿Quién estaba ayudando con la lectura? Ya pasamos con Víctor, ya pasamos con Lisette. Vamos con Segura. Yo me lo como. Sí, ingeniero, a ver, diga, para leer. Unidad 2. Seguridad en maquinarias. 2.1. Principios generales de las protecciones en maquinarias. Existen en la vida una gran cantidad de procesos que encierran un peligro para la integridad física de las personas. Estos procesos, frecuentemente utilizados en las operaciones industriales, desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de las actividades útiles para la vida del hombre. El fuego, por ejemplo, significó un avance importantísimo en el progreso de la humanidad primitiva, pero tiene un inconveniente derivado Siga nomás. de su propia utilidad. No se puede tocar sin el peligro de quemaduras. La electricidad reúne justo con el riesgo de electrocución para quienes se pongan en contacto con un material de tensión. El inconveniente de que dicha tensión no se puede apreciar a simple vista. Sabido es que hoy día, la mayor parte de los procesos industriales hacen uso de energía calórica, la electricidad y las piezas en movimiento, completándose la pequeña parte restante con procesos químicos y nucleares. La proporción en que estos agentes participan en el desarrollo industrial ha variado según la época y seguirá variando a medida de que pase el tiempo, pero todos ellos tienen un denominador común, caracterizado por el riesgo a quienes exponen las personas que han de manejarlos o que se encuentran en sus proximidades. Ello hace necesario un sistemático control de los mismos a fines de convertirles de fuerzas libres de la naturaleza en instrumentos de servicios para las necesidades del hombre. Listo. Sigamos. Este control no siempre puede ser completo por la dificultad de realizarlo o bien de los descuidos humanos que inevitablemente se han de producir, por lo que resulta absolutamente necesario establecer una barrera con el fin de evitar las lesiones en el contacto entre los mismos puede producir. Estas barreras entre el peligro y sus posibles víctimas son los dispositivos de protección. Estos dispositivos de protección pueden adoptar múltiples formas, según cuál sea el peligro del que nos hayan de proteger, y varían desde las sencillas barras horizontales colocadas en las antiguas cocinas de carbón hasta los complicados sistemas de enclavamiento que protegen el funcionamiento de las modernas y costosas maquinarias industriales. Ya, entonces, sistemas de enclavamiento automático son sistemas de prevención, ¿no? De prevención para que, como vimos en los videos, esas máquinas automáticas, a pesar de que son diseñadas con altos niveles de seguridad, además de eso tienen las compuertas transparentes, ¿no? Que nos protegen, es una protección extra, ¿no? Y estas tienen un enclavamiento automático, o sea, no es necesario que el operador esté activando la seguridad de la máquina. Simplemente cuando la máquina se enciende, el enclavamiento automático la sella la puerta. Gracias. Vamos con otro estudiante con mucha frecuencia. Ortega. Presente, ingeniero. Estamos aquí, Ortega. Con mucha frecuencia es mal entendido el propósito de proteger, ya que se piensa que se refiere únicamente a la zona de operación o a una parte de la transmisión de fuerza. Dado que estas dos zonas, cuando se hallan sin protección, son causantes de la mayoría de lesiones producidas por equipo mecánico. Son también necesarios los resguardos para evitar lesiones por otras causas en las máquinas o cerca de ellas.
El propósito básico de resguardar las máquinas es el de proteger y prevenir a los seres humanos contra lesiones por las siguientes causas. 1. Contacto directo con las partes móviles de una máquina. 2. Trabajo en el proceso, viruta en una sierra circular, rebabas de una máquina, herramienta, salpicadura de soldadura o de metal caliente, sustancias químicas. 3. Falla mecánica. 4. Falla eléctrica. 5. Falla humana a causa de curiosidad, celo, distracción, fatiga, indolencia, preocupación, enojo, enfermedad, temeridad deliberada. Temeridad deliberada, ¿qué es? Es actuar sin precaución, ¿cierto? Eso es temeridad deliberada. Correcto, actuar sin precaución. Sigamos. El esfuerzo y los gastos invertidos en el desarrollo de un programa firme y práctico de protección pueden justificarse aún solo por razones humanitarias. Las razones económicas también proporcionan una amplia justificación. Los resguardos ayudan a suprimir el medio de operador de una máquina y al hacerlo aumenta su producción. Puede permitir también la operación de la máquina a más alta velocidad. En algunos casos, en tal grado que solo en función de la producción, el costo de los resguardos se convierte en una inversión provechosa. Entonces resulta seguro, afirma, que la eliminación de un peligro mecánico mediante la instalación de un resguardo o un cambio en el diseño de una máquina, revisión del método de operación o algún otro medio, es una ganancia positiva permanente. Correcto, entonces vamos a ver aquí. Este video está un poco crudo, ¿eh? Les advierto que estos videos de seguridad son un poco crudos y requieren un poco la atención de ustedes y la asimilación también, ¿no? Muchachos, nos está pillando el tiempo. Apuren la producción. Hijo, ya escuchó, están apurando la pega. Así es que hay que sacar rápido el material para ir alimentando a la soldadora. Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos. Entonces sáquenle la protección para ir viendo por qué se estanca. Yo creo que no había que trabajar sin la protección. Perdóname, pero tú viste que estaban apurando la producción. Tú mismo lo escuchaste. Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? Pero el dado me va a golpear. Se supone que usted me está enseñando cómo trabajar bien. No accidentarme de esta manera. Tú sabes que cuando yo apuro la pega, cuando yo apuro la producción, siempre lo hago así. El problema es mi familia. ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? En mi casa me están esperando.
¿Usted le va a contar lo que va a pasar? Lo siento, muchacho. En el año 2013 ocurrieron 15.430 accidentes en la industria manufacturera. 6.335 afectaron a las manos, es decir, un 41,1%. En el mismo periodo hubo 249 amputaciones, o sea, 4,7 amputaciones por semana. Las principales causas y factores contribuyentes en la ocurrencia de accidentes graves son falta y falla en los sistemas de protección o bloqueo, falta de protecciones en puntos en los que se puede liberar gran cantidad de energía, exponerse a una potencial liberación de energía sin protección, protecciones inadecuadas y o insuficientes, retirar y no reponer protecciones, no utilizar protecciones de los equipos, falta de inspección y mantención a protecciones. ¿Qué tal ese video? Bueno, este video ya lo habíamos visto, el ingeniero Alciero nos lo había pasado en el primer semestre, si no estoy mal de ese video. Pero deja un mensaje muy importante, que pensemos en un segundo cómo cambia la vida por falta, no solo fue culpa en este caso habrá sido el supervisor, porque le dijo al empleado que abriera la protección mientras la máquina se encontraba en movimiento. Muy importante que cuando vayan a realizar algún tipo de trabajo, sea el de mantenimiento, el mecánico, o alguno sábelo todo que quiera fluido de energía, para que la máquina no se encuentre electrizada, no tenga ninguna fuente de energía, para que podamos operarlo, podamos realizar el debido mantenimiento o revisión en este caso. Yo creo que hubo mucha negligencia de parte del supervisor porque le dijo que haga esto, pero también negligencia de parte del chico porque se supone que es una persona capacitada. Desde cómo está vestido se lo ve que es una persona debidamente capacitada, y abrió sin medir que la máquina se encontraba en movimiento y se encontraba energizada. Mi criterio. ¿Cuántos errores aprecian ahí? 2, 3, 4 errores. El primero desde algo vital y que el exceso de confianza. Yo tengo 20 años trabajando aquí y no ha pasado nada. Y en esos 20 años se pueden reducir a un monito, un segundo. O sea, hay el exceso de confianza, falta de precaución, no midieron los riesgos, falta de capacitación, porque incluso no es parte me imagino, de sus responsabilidades. Porque si ya está produciendo un cable más corto, entonces quiere decir que hay un daño. ¿Y quiénes son los encargados de eso? El personal de mantenimiento, no el operario. A ver, cronológicamente, enumerando los errores, es la presión que existe del departamento de producción, ¿no? Por aumentar la velocidad de la máquina. Primero. Segundo, de que el supervisor de seguridad, o en tal caso de producción, dé la orden de quitar la seguridad, ¿cierto? A la maquinaria. Tercero, la observación de la maquinaria en movimiento. Cuarto, el acatar la orden del supervisor sin cuidar la integridad propia, ¿no? Eso ya depende del operario. Ya, pero ¿qué ocurre en las máquinas modernas? Esta es una maquinaria no tan moderna. ¿Qué ocurre en las máquinas modernas para hacer este tipo de operación, de observación del interior de la máquina sin correr mayor riesgo? Hoy por hoy, la mayoría de las máquinas de alta velocidad traen botoneras o pulsadores que dan velocidad continua lenta de pulso eléctrico para observar en baja velocidad este tipo de maquinarias. ¿Ya? Ahora, esa guarda de ahí, lógicamente, pudo haber sido transparente para observar el daño sin que sea necesario levantar la guarda. Mire, yo le mandé ahorita unas fotos al grupo que tenemos con ustedes, procesos industriales, de unas guardas de transparentes plásticas que hay en la nueva máquina que instalaron hace poco. Y es verdad, ahí se puede ver el movimiento, se puede ver la falla que puede existir en ella, o si hay un atrapamiento. También recordemos que parte de las guardas también tenemos el pare de emergencia que todas las máquinas deben de tener, o todas las máquinas modernas tienen.
que eso puede evitar que suceda algún tipo de desgracia, o en caso de que pueda suceder algo, vayamos a realizar un debido rescate. Ya, y aún por un atrapamiento. hay tipos de operadores, ¿no? En este caso, podemos asumir de que el operador de la maquinaria estuvo capacitado para dar mantenimiento, ¿no? Porque no tuvo ningún problema en levantar la guardia. ¿Ya? En otro caso, y un aspecto más importante también, es el que no existe la botonera del jogging, pues no, el jogging es aquel movimiento que te da por impulsos en movimiento de una máquina de alta velocidad, ¿no? Impulsos eléctricos que te permiten ver el movimiento en cámara lenta de la maquinaria. Entonces, las máquinas modernas ya vienen con eso. No es necesario levantar la guarda para observar, gracias a las guardas transparentes, a los cobertores transparentes, observar el movimiento detallado del interior de una maquinaria determinada. Seguimos entonces, estábamos acá. Seguimos aquí. A ver, vamos con Villamar. No está compartiendo pantalla. Ahí. Villamar. Sí, presente. Una condición o exposición mecánica peligrosa es aquella que ha causado o pudiera causar una lesión. Si se conoce un medio de protección, no hay razón válida para no usarlo. La ausencia de lesiones en la operación de una máquina sin resguardo o parcialmente resguardada durante un periodo de tiempo no es prueba de que las partes móviles de la máquina no sean peligrosas. La experiencia en la prevención de accidentes ha demostrado que no es acertado poner la confianza principal en la cooperación, preparación o atención constante de parte del operador. La naturaleza humana es impredecible. La gente está sujeta a lapsos físicos y mentales, y ni aún a una persona cuidadosa y normalmente atenta se le puede tener confianza todo el tiempo. Ya. Entonces estamos con esto, ¿no? Principalmente lo que te va a salvar de un accidente es tu actitud. Tu actitud ante el trabajo. La actitud de cuidarte, la actitud de cuidar a los demás. ¿Ya? Puede ser que se dañe la máquina por una mala operación, pero ninguna máquina va a costar más que una vida, pues no. Hay lamentablemente empleadores que no lo entienden. Y también ocurren situaciones por esa mala actitud. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esta parte, sobre el punto 2.1 de protecciones en máquinas? Si no, para ya pasar al detalle. Listo, sigamos entonces. Génesis. Hola. Aquí estoy, Génesis. Se me ¿Sigo fue. leyendo? Siga leyendo. Ya, protección, resguardo y mantenimiento. Las máquinas industriales usadas en las empresas deberán ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección adecuada. Los motores que originen riesgos serán aislados prohibiéndose del acceso del personal ajeno a su servicio. Cuando estén conectados mediante la transmisión mecánica a otras máquinas y herramientas situadas en distintos locales, el arranque y paro de los mismos se efectuará previo aviso o señal convenida. Asimismo, deberán estar previstos interruptores a distancia para que en caso de emergencia se pueda detener el motor desde un lugar seguro. Correcto. Estas son algunas observaciones de prevención, ¿no? Protecciones. Déjenme ver aquí
Pido la lectura. Coloma. Hola. Protección. Los acoplamientos, poleas, correas, engranajes, mecanismo de fricción, vástagos, émbolos, manivelas u otros elementos móviles que sean accesibles al trabajador por la estructura de la máquina. Se protegen o aislarán adecuadamente. En ellas se instalarán las protecciones más adecuadas al riesgo específico de cada uno. Las partes de las máquinas y herramientas en las que existan riesgos mecánicos y donde el trabajador no realiza operaciones de producción. Dispondrán de protecciones eficaces, tales como cubiertas, pantallas, barandas y otras que cumplirán los siguientes requisitos. 1. Eficaces por su diseño. 2. Material resistente. 3. Desplazamiento por el ajuste o reparación. 4. Permitirán el control y engrase de los elementos de las máquinas. 5. Su montaje o desplazamiento solo podrá realizarse intencionalmente. 6. No constituirán riesgos por sí mismos. 7. Constituirán parte integrante de las máquinas. 8. Actuarán libres de entorpecimiento. 9. No interferirán innecesariamente al proceso productivo normal. 10. No limitarán el campo visual del área operativa. 11. Dejan libres de obstáculos dichas. 12. No exigirán posiciones ni movimientos forzados. 13. Protegerán eficazmente las proyecciones o material particulado. Listo. Entonces hasta ahí vamos a buscar un video. Las máquinas son parte de su trabajo, pero también son la causa principal de lesiones en el piso. Manos y brazos aplastados, dedos amputados, ceguera, pérdida del empleo y de ingresos futuros. No debe tener miedo de hacer su trabajo, pero debe entender sus peligros y hacer lo posible para mantenerse seguro. La forma de lograrlo es concentrándose siempre en su trabajo y utilizar estos objetos, las protecciones de máquinas. Prácticamente todas las máquinas cuentan con algún tipo de protección, un escudo o apagado automático, o inclusive una barrera láser para protegerles si una parte de su cuerpo ingresa a un área peligrosa. Aún así, los trabajadores se lesionan diariamente. Quizá un empleado de mantenimiento olvidó colocar la protección nuevamente en su lugar, o un trabajador del turno anterior la quitó porque creyó que le estorbaba, o su gerente la retiró para agilizar la operación. Sin importar las razones, no opere el equipo sin que la protección esté en su lugar. Las protecciones abarcan maquinaria de carpintería, esmeriladoras, molinos y calandrias en las industrias del caucho y del plástico, prensas de energía mecánica, máquinas de forja y equipos de transmisión mecánica. No podemos cubrir todos esos equipos en este programa, pero abarcaremos los aspectos principales. 1. ¿Dónde están los peligros normalmente? A esto se le llaman engranajes, a esta figura que ustedes ven aquí. ¿Ya? Son aquellos elementos circulares que tienen un giro programado, ¿no? Un giro programado, o sea, siempre van a tener la misma relación de movimiento. Por ejemplo, si este engranaje de aquí tiene 20 dientes, ¿ya? A este se le llama diente, y este de acá tiene 40 dientes, la relación de movimiento siempre va a ser de 2 a 1, o sea,
Mientras este pequeño dé 2 vueltas, ¿ya? El de acá, el grande, siempre va a dar La mayoría de las... un giro completo o una vuelta, ¿no? Porque la relación mecánica de dientes así lo dice, de 20 a 40. Este da 2 vueltas, este da 1 vuelta. Entonces, este da 30 vueltas, el de acá da 15. Entonces, eso tiene que ver bastante con la sincronización de movimientos en las maquinarias. A este elemento mecánico se le llama engranaje, porque engrana sus dientes. Hay otro que se le dicen piñones. Los piñones trabajan con cadena, así como trabajan las cadenas de bicicleta, ¿ya? Esos son otros elementos que tienen unos dientes también, ¿no? Unos dientes más puntudos que estos, pero eso trabajan con cadena de rodillos. A eso se les llama piñones o catalinas, ¿ya? A eso se ensamblan mediante una cadena. Los de aquí se llaman engranajes porque engrana directamente uno con otro. Máquinas. 2. ¿Cuáles son los peligros? 3. ¿Qué protecciones y dispositivos le protegen de estos peligros y cómo funcionan? 4. ¿Qué prácticas seguras de trabajo son esenciales para realizar su función diariamente? Si tiene dudas sobre la seguridad de una máquina o procesos específicos que usted utiliza, consulte a su supervisor o al oficial de seguridad de la compañía antes de iniciar el trabajo y revise las instrucciones del fabricante del equipo. No se vea obligado a llamar a su familia para explicarles por qué está en el hospital y cómo cambiará la vida de todos a partir de ahora. Sea cualquiera de estas máquinas, cada una tiene al menos un área peligrosa que requiere que usted sea cuidadoso cuando esté cerca. Y en esas áreas se encuentran las protecciones y otros dispositivos. Generalmente, los peligros se presentan en el punto de operación, equipos de transmisión mecánica y alrededor de partes móviles. El punto de operación es donde se lleva a cabo el trabajo en un material. Puede ser aquí, aquí o aquí. El equipo de transmisión mecánica es la región donde la máquina transmite energía a la parte de la máquina que realiza el trabajo. Pueden ser poleas, volantes, correas, bielas, cadenas o manivelas. Otras partes móviles incluyen movimientos giratorios o transversales, así como mecanismos de alimentación. Comprenden también piezas de movimientos oscilantes, giratorios y transversales. Los peligros que enfrentará en estas áreas son muchos. Uno es el punto de torsión. Es donde 2 piezas se mueven juntas y al menos una de ellas lo hace de forma circular. Este peligro se presenta en mecanismos de transmisión por correas, cadenas, engranajes y rodillos de alimentación. Mantenga sus manos, ropa y cabello lejos de estas áreas. Otro peligro es el punto de envolvimiento. Es donde se encuentran expuestos componentes que giran, como ejes o extremos de los ejes. Cuando dedos, cordones, ropa o cabellos quedan atrapados, el mecanismo empieza a envolverlos. Jalar solo consigue que la envoltura se estreche aún más. El punto de corte se presenta donde los extremos de 2 piezas móviles se cruzan entre sí o donde una sola pieza cortante se mueve con velocidad o fuerza suficiente para cortar material blando o a usted. Esto puede suceder en trituradoras y cortadores giratorios, barrenas y transportadores de cadenas y de paletas. Mantenga sus manos y pies lejos de estas áreas. Los puntos de aplastamiento son las áreas comprendidas entre 2 objetos que se mueven uno hacia el otro o donde un cuerpo se dirige a un objeto estacionario. Este peligro existe al trabajar debajo de equipos pesados elevados como ejes telescópicos, campanas o puertas o ambientes cerrados con maquinaria pesada en movimiento. Nunca se coloque entre 2 objetos que se muevan uno hacia el otro y use dispositivos de bloqueo o cierre al trabajar debajo de equipos suspendidos. Los puntos de tracción son los lugares donde los objetos son transportados al interior del equipo, generalmente por algún tipo de proceso. Rodillos y esmeriladores son algunos ejemplos. Nunca trate de colocar material manualmente en estas máquinas y detenga el equipo antes de extraer algo que se ha atascado en la máquina o que se ha envuelto alrededor de un eje. Los objetos lanzados incluyen cualquier material que pueda lanzarse al aire a causa de partes móviles, como astillas, chispas, rocas, piedras y palos. Use el equipo de protección personal adecuado, EPP, al trabajar en estas condiciones. Existen casi tantos tipos de protección y dispositivos de seguridad como máquinas, cada uno diseñado para un trabajo específico, pero todos con el mismo objetivo, protegerlo a usted. Las protecciones y dispositivos de seguridad nunca deben crear nuevos peligros.
No deben tener bordes dentados o alargadores inusuales. Y usted no debe tener que estirarse por encima o alrededor de un punto de operación para activar un dispositivo de seguridad. Primero, examinemos las protecciones de seguridad. Son barreras que impiden el acceso a zonas peligrosas. Existen 4 tipos: fijas, de interbloqueo, ajustables y autoajustables. Las protecciones fijas son sencillas, durables y permanentes. No dependen de piezas móviles o complementarias. Están hechas de láminas de metal, rejillas, barras o plástico. Cualquier material lo suficientemente fuerte para cumplir con su función. Las protecciones de interbloqueo están conectados a un mecanismo de interrupción o disparo que corta la energía automáticamente cuando la protección es levantada o removida. Usan sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos o combinaciones de estos. Este tipo de protección siempre debe ser reiniciada manualmente para impedir que la máquina se reinicie automáticamente. Esto sería muy peligroso si usted no está preparado. Las protecciones ajustables se adecúan a diferentes tamaños de materiales y se ajustan como sea necesario. Las protecciones autoajustables llevan la flexibilidad al siguiente nivel. El tamaño de sus aberturas se determina en función del movimiento del inventario. Si la mercancía entra a un área peligrosa, la protección se desliza, dando suficiente espacio para que la mercancía pueda pasar. Sea extremadamente cuidadoso con este tipo de protecciones. Ocasionalmente disminuyen su visibilidad del punto de operación. Los dispositivos de seguridad son sistemas que involucran varias piezas que trabajan conjuntamente para protegerlo a usted. Se fabrican en diversos modelos. Uno es el interruptor en línea que impide que las máquinas se reinicien automáticamente después de una falla eléctrica, requiriendo que las reinicien manualmente. Otro tipo de dispositivo es el control de activación de seguridad al haber un contacto. Este control desactiva la máquina. Algunos ejemplos son las barras sensibles a la presión corporal y los cables para apagado de emergencia. La ubicación de estos controles en la máquina es decisiva. Por ejemplo, una barra sensible a la presión debe estar a la altura de la cintura, pecho u ojos. Una barra colocada cerca del piso o arriba de su cabeza reduce la probabilidad de contactos accidentales y anula el propósito de la protección. Otras 2 formas de dispositivos seguros de control son el control a 2 manos y el sistema de activación a 2 manos. El control a 2 manos requiere de una presión constante y simultánea para activar la máquina. Mantiene ambas manos fuera de la zona de peligro y sobre los botones de control mientras la máquina completa su ciclo. El sistema de activación a 2 manos opera de la misma forma, pero le permite retirar sus manos de los controles después que la máquina haya sido activada. Los controles deben estar lo suficientemente lejos del punto de operación para impedir que las manos se deslicen a la zona de peligro antes de que el primer ciclo sea concluido. Existen también otros dispositivos usados en combinación con las protecciones de seguridad. Un ejemplo de esto es la presencia de sensores o barra láser. Estos dispositivos crean un campo o área que desactiva la máquina cuando cualquier parte de su cuerpo o una herramienta manual entran a la zona de peligro. Los dispositivos sensores se están adaptando a máquinas de modelos antiguos para hacerlas más seguras, como las máquinas para moldear caucho y plástico en las que se han reemplazado las barras sensibles a la presión, así como los dispositivos de barrido en las prensas mecánicas. Otra combinación de protecciones y dispositivos son las puertas. Actúan como una barrera para la entrada a áreas peligrosas y detienen el ciclo de la máquina cuando no están en su lugar. Con la puerta levantada es imposible activar la máquina y no pueden ocurrir arranques imprevistos o descontrolados. Cuando la puerta se cierra por completo, se activa el ciclo de la máquina. Y las protecciones y dispositivos pueden moldearse para máquinas específicas. Un ejemplo es esta protección de seguridad. Cubre las salientes del extremo del eje, tuercas y bridas. Generalmente, usted necesita recordar una cosa. Use correctamente las protecciones de su máquina todos los días. Debería sobreentenderse que usted nunca debe desactivar, modificar o ignorar las protecciones y dispositivos de seguridad. Desafortunadamente, muchos trabajadores lo hacen, así que tendremos que decirlo. Nunca desactive, modifique o ignore las protecciones y dispositivos de las máquinas. Preste atención a las etiquetas de seguridad y de advertencia de las máquinas. Léalas cuidadosamente y acátelas. Si una etiqueta es ilegible o sospecha que falta alguna en una pieza del equipo, contacte a su supervisor u oficial de seguridad inmediatamente. Asegúrese que las protecciones, escudos y puertas de acceso estén en su lugar antes de encender un equipo.
Siempre preste atención a lo que hace. No se distraiga o confíe por haber realizado un proceso tantas veces que llegue a creer que puede hacerlo dormido. No es así. Si está realizando un mantenimiento o instalando maquinaria, asegúrese de haber recibido la capacitación adecuada antes de empezar y siempre use procedimientos vigentes de bloqueo y etiquetado antes de hacer reparaciones o revisiones. Utilice las herramientas manuales adecuadas para colocar y retirar materiales en vez de poner sus manos en zonas peligrosas. Estas incluyen tenazas, pinzas, imanes y ventosas de manipulación. No use estas herramientas en vez de máquinas de protección o dispositivos. Úselas como una protección adicional. La protección adicional incluye EPP. Cuando exista una probabilidad de que sean lanzados objetos, use protección ocular como lentes o escudos faciales. Asegúrese que ninguna prenda de su ropa pueda quedar atrapada en un punto de envolvimiento o tracción. Use camisas de manga corta. Introduzca la parte inferior de su camisa dentro del pantalón y evite la ropa holgada y prendas con cordones. El cabello largo debe recogerse y sujetarse. La joyería es otro factor de seguridad. Pendientes o collares, relojes de pulsera y anillos pueden enredarse en la maquinaria. Retire estos objetos antes de empezar a trabajar. La seguridad con máquinas... Bien. Bastante larguito el video. ¿Qué le pasará a esto? Ya, niños, entonces aquí nos vamos a quedar. Estábamos... Listo. ¿Alguien más que haya entrado a última hora? No hay problema. Ok, los veo entonces el día jueves. Ingeniero, yo entré un poquito pasada la hora. No sé si me puse Sí, me puse el asistente. ¿Quién más? Mira el WhatsApp. Estén atentos a... No, es que después me desconcentro de la clase. Estén atentos a la aplicación Moodle. Usted no se ha creado la plataforma en Classroom, ¿verdad? Todavía, ingeniero. En Classroom no voy a trabajar en Classroom. Ah, ya. Y con mi Drive. Con el Moodle nomás. Bueno, bien, hasta el jueves. Ya, cuídese, ingeniero, descanse. No.